Tiempos buenos, tiempos difíciles, tiempos en los que el Señor ha estado con nosotros y el Señor sigue estando con nosotros. Y estamos llegando a fin de año y a veces reviso qué hemos predicado cuando se acerca fin de año y veo mucho acerca de metas, de propósitos, de cambios, de reflexión acerca de lo que hemos logrado, de lo que ha estado pasando. Y para muchos ha sido un año complicado. De hecho, para la iglesia ha sido un año difícil. Y Dios sigue siendo el Señor de la iglesia. Y hemos estado en reflexión todo este tiempo, confiando en que el Señor siempre tiene propósito aún en los tiempos difíciles. Y en esta mañana felicitamos al pastor Guillermo, que estuvo de cumpleaños. Me divertía con la oración de Erika esta mañana, que orando decía: Señor, gracias por el pastor Guillermo que llegó a los 70 años. Digo, ya te vendieron. El que no sabía ya supo que llegaste a los 70 años. Y siempre es bueno llegar a la edad que nosotros tengamos. Siempre es bueno llegar, pero llegar en Dios y llegar con Dios. Y en esta mañana, al acercarse el tiempo de fin de año, vamos a estar con algunas predicaciones en diciembre, bueno, todos los domingos, por supuesto, de diciembre. Pero en esta mañana yo quiero que veamos un tema en el Antiguo Testamento, que podamos extrapolar algunas enseñanzas de una situación o de un personaje del Antiguo Testamento. Y para ello vamos a ir al segundo libro de Crónicas. Vamos a ver si tiene razón. Yo necesito a los especialistas en estas cosas. ¿A dónde yo tengo que apuntar? ¿Allá o acá? No importa para dónde, porque es que yo hago así y no hay manera. Yes. En Segunda de Crónicas, el capítulo 14, a partir del verso 2 hasta el verso 11, nosotros nos encontramos la historia de un rey que tiene varias historias interesantes en el libro de Crónicas que se nos menciona. Y este rey es el rey Asa. En algunas traducciones nuevas se lee como Asa. Entonces no sé, los que hablen hebreo, no sé realmente si es Asa o Asa, pero así se dice. Y cuando nosotros entramos al capítulo 14, en el verso 1, se nos describe la muerte del papá de Asa y se dice que se llamaba Abías. Y Abías venía de una línea de reyes y que nosotros encontramos varios reyes en la historia del pueblo de Israel. Y he mencionado en algunas ocasiones que la forma triste de referirse a muchos de esos reyes es que cuando termina, y reinó fulano de tal, y reinó por tantos años, y termina diciendo, e hizo lo malo delante de Dios. Entonces digo, ¿qué forma más terrible de terminar un reinado que diga, hizo lo malo delante de Dios? Que esa sea su línea final. Imagínense en la lápida, ¿no? Fulano de tal hizo lo malo delante de Dios. Terrible. Y sin embargo, nosotros encontramos que hay saltos en los cuales algunos de esos reyes que no hicieron lo bueno delante de Dios, sus hijos hicieron lo bueno delante de Dios. Y esto me lleva un segundo al libro del profeta Ezequiel, el capítulo 18, en el verso 19, que les voy a leer en la nueva versión internacional, dice: pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo.
Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Ha habido una tendencia en los últimos años, yo no sé si usted ha escuchado alguna enseñanza o predicación, que insiste mucho en que hay que romper las maldiciones generacionales y que uno carga con la maldición de su familia. Eso no es bíblico. Cristo rompió en nuestras vidas toda maldición que pudiera existir. Él rompió toda esclavitud y toda cadena. Nosotros no cargamos, y Ezequiel lo dice aquí, no cargarán los hijos las culpas de los padres. Y a veces uno mismo piensa que los hijos están pagando las consecuencias. Una de estas infiltraciones de este paganismo que ha entrado así sutilmente en todo Occidente, y la gente aún cristiana lo dice dice, es que el karma te alcanzó. Y tú dices, ¿no saben que hablar del karma estás hablando de un concepto del paganismo de Oriente que no tiene nada que ver con la Biblia y que no es bíblico? Entonces, nosotros no podemos andar por la vida sintiendo que lo que estamos viviendo es por lo que hicieron nuestros antepasados, por lo que pasó en nuestra familia. Es cierto que nosotros aprendemos patrones de comportamiento que a veces nosotros no entendemos que tenemos que cortar, que romper y que cambiar. Entonces hay cosas que nosotros hemos aprendido en nuestras casas que están mal aprendidas y luego las repetimos y se convierten en patrones de comportamiento. Pero esos no son maldiciones generacionales. Y aquí nos encontramos con un rey que venía de una línea de reyes en donde encuentras de todo. Encuentras reyes que fueron muy, muy malos, que fueron muy corruptos, y de repente saltas y algunos de los hijos hacen cosas buenas delante de Dios. Y nosotros hoy vamos a ver cómo en la vida de este rey Asa se cumple precisamente esta descripción de cómo uno en Dios puede hacer la diferencia en su casa, en su vida, en su trabajo, en su historia. Y los que son padres, yo siempre me enfoco mucho con algunos consejos para los papás. Enséñenle a sus hijos no los traumas de su historia personal, no sus patrones negativos de su infancia, no aquellos traumas que ustedes vivieron y los abusos que ustedes sufrieron y las carencias que ustedes sufrieron. No les cuenten mentiras, pero no hagan sentir a los hijos, mira, es que como yo, esto viene en la familia, así es que ni modo, te va a tocar. No haga eso. Usted afirme en Dios que en Dios hay esperanza para el porvenir y que uno puede cambiar y escribir en Dios una nueva historia. Entonces, ¿cómo ganar tus batallas? Nosotros vamos a aprender o vamos a ver en este rey y vamos a tratar de adaptar o de encontrar cuál de estas ideas nosotros podemos aplicar en nuestras vidas para ganar nuestras batallas. Y uno dice, pero ¿qué batallas, Erika? ¿Qué batallas nosotros tenemos que enfrentar? Yo no sé ustedes, pero uno enfrenta batallas de todo tipo y todo el tiempo. A veces las batallas que nosotros tenemos son internas. ¿Cuántos de ustedes han tenido que luchar con algo que está adentro, no está afuera? Puede ser pensamientos, ideas, deseos, compulsiones, fracturas en el carácter, problemas de personalidad, historias de vida, patrones aprendidos, temores que están adentro. Y uno puede pensar que la vida se trata de esto y que qué complicado ha de ser cambiar esto. Son batallas. Y por otro lado están las batallas que enfrentamos simplemente por vivir en este mundo. Las batallas que enfrentamos con personas, con situaciones, con momentos de la historia. Hoy, por ejemplo, recuerden, hemos estado orando por Honduras, que hoy se celebran las elecciones presidenciales. Y uno ve las historias de nuestros pueblos, no solo en Honduras, uno ve la historia de nuestros pueblos y uno dice, qué difícil es enfrentar
o vivir las situaciones. Vemos lo que está viviendo Venezuela y uno dice, ¿cuándo y cómo va a terminar esto? ¿Cómo va a terminar la situación en Venezuela? Vemos lo que pasa en Colombia. Y así uno va encontramos situaciones que están afectando y atacando no solo a los cristianos en diferentes lugares del mundo. La persecución contra el cristianismo y los cristianos se está levantando en los lugares donde usted menos se lo imagina. Estaba leyendo un caso en Estados Unidos en donde una corte familiar a una pareja que está divorciada y la custodia de la niña la tiene la mamá, y la mamá es cristiana, pero el papá, que no es creyente, no está de acuerdo con que la mamá lleve a la hija a la iglesia los domingos. Y le puso una demanda y la corte falló a favor del papá y le prohibió a la mamá que lleve a la hija a la iglesia los domingos. Y uno dice, pero eso es en Nigeria donde están persiguiendo cristianos. No, Estados Unidos. Están en las escuelas en Londres, estaba viendo que hay escuelas que están llevando a niños de la escuela, que son niños de primaria, y los están llevando a enseñarles cómo se inclinan delante del imán musulmán, cómo todos los rituales y todo lo que el mundo está al revés. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta porque nosotros estamos viviendo cada quien en su propia burbuja. Y porque por la gracia de Dios todavía en Panamá, nosotros tenemos cierto grado de libertad o mucha libertad. De hecho, en Panamá hay demasiada libertad a veces, porque hay de todo y para todos los gustos. Y cada quien, y no estoy hablando solo en el ámbito de lo religioso, estoy hablando en el ámbito de lo secular. Y no nos damos cuenta, pero estas son batallas que nosotros enfrentamos. Y en la historia de este rey, nosotros vamos a ver 4 principios o 4 conceptos que nos pueden ayudar a nosotros al momento de pelear nuestras batallas. Vamos a leer el texto bíblico. Lo primero que nosotros podemos o debemos aprender para pelear nuestras batallas es estar bien con Dios. A veces nosotros cambiamos el orden de las cosas. Nosotros esperamos que Dios nos bendiga, que Dios nos dé, que Dios nos prospere, pero no tenemos una relación real con Él. No, y si yo preguntara, ¿qué es tener una relación real con Dios? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Es simplemente decirle en la mañana, Señor, cuídame hoy? ¿Es darle órdenes a Dios, Señor, cuídame, dame, quita del camino? A veces yo me quedo así, nosotros somos bien atrevidos, porque nosotros oramos así. Nosotros, yo no sé cuántas veces le pedimos al Señor, Señor, ¿quisieras tú ayudarme? ¿Puedes ayudarme? Sabemos que la respuesta es sí, pero fíjense el cambio en cómo uno le habla a Dios, como si uno fuera el dueño o el jefe y le decimos, guárdame, dame, enséñame, y le damos directrices y le hablamos en imperativo, le damos órdenes a Dios. Hay que como comenzar a cambiar esa forma. Y uno dice, pero Erika, es que así está en la Biblia, así lo leemos en el español. Pero el que lo leamos así en el español no quiere decir que los profetas o el salmista estaban dándole órdenes a Dios. Hay un concepto de petición, de sujeción, de sumisión. Tener una relación con Dios es personal, es de todos los días. Es de poder conversar con Él, es de saber que Él está conmigo, es estar consciente de su presencia y su compañía y de su amor. ¿Cuántas cosas nosotros dejaríamos de hacer si fuéramos más conscientes de que Dios está con nosotros? ¿Cuántos pecados nos evitaríamos? ¿Cuántas maldiciones de la boca, cuántas palabras obscenas no diríamos? ¿Cuántos pensamientos cambiaríamos? ¿Cuántas tentaciones evitaríamos caer en ellas si fuéramos conscientes? Porque yo creo que a veces se nos olvida que es que Dios está con nosotros.
Él está con nosotros cuando hacemos así y vemos lo que estamos viendo en la pantalla, o vemos lo que estamos viendo en la pantalla, o estamos conversando. Dios está con nosotros. Nosotros necesitamos estar bien con Dios. No podemos ganar, primero no podemos entender contra qué peleamos si no tenemos una relación correcta con Dios. Si no entendemos que Él es nuestro Señor y no nuestro siervo, no nuestro cajero automático, no nuestro banco, no el que nosotros le decimos ordena y haz. Yo recuerdo, siempre me llamaba la atención, me parecía, yo era muy niña, pero me parecía como muy atrevido cuando a veces yo escuchaba a mi abuela algunas oraciones que ella le decía, por ejemplo, salía para la iglesia, decía: Señor, cuídame la casa, tose para que la gente piense que hay alguien allí. Y la gente como que se divertía, ¿no? Así uno le causa como gracia, pero cuando yo oía eso, yo decía, yo voy a decirle al Señor que Él, decimos en Panamá, guachimán, yo no sé cómo se dice en otros lugares, el que cuida, el vigilante, el que cuida. Digo, nosotros a veces perdemos la perspectiva de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Vamos a ver a qué se refiere el texto cuando dice que nosotros necesitamos estar bien con Dios, que Asa hizo lo correcto y Asa destruyó la idolatría. Dice, Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios. Se deshizo de los altares de dioses extranjeros y de los altares paganos en las colinas. Destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa Aserá. Era terrible. Les decía, había reyes buenos y reyes malos, pero uno de los más grandes pecados de los reyes en Israel, comenzando por Salomón, que uno puede decir debió haber sido el mejor de todos los reyes, porque Dios le dio todo y le dio sabiduría, y sin embargo fue Salomón el que introdujo la idolatría de manera casi que oficial en el reino. Y construyó, dice el texto bíblico, que Salomón hizo construir templos para sus mujeres que él se había casado, que no eran israelitas y que adoraban a otros dioses. Y a partir de allí la nación se fue degenerando y se fueron levantando, se elevaban. Cuando dice lugares altos, es que la idolatría implicaba buscar en colinas, y en colinas se levantaban o altares o se tenían árboles específicos que representaban a la diosa Asera. Estos árboles y algunas columnas que representaban a Baal, y que en toda esta composición de dioses era parte de lo que habían llegado los israelitas a adorar, y decían que también adoraban a Dios y a otros. Eso no se puede. No se puede adorar a Dios y a otros dioses. Eso no funciona. Y a veces nosotros pensamos, bueno, pero es que yo no tengo un altar de idolatría. Usted sabe que uno de los grandes problemas en muchas naciones, que encuentras que hay cristianos que son cristianos, pero al mismo tiempo pienso en lugares que son donde ha habido mucho ocultismo por tradición, como lugares como en Haití y en otros, como en Cuba y en otros lugares donde, por ejemplo, la santería, el vudú, todo esto impera, y la gente se ha como asimilado el que van a la iglesia, el que creen en el Señor, y luego en su casa tienen altares de frutas y tienen esto y tienen lo otro, y no encuentran, no les hace como una disonancia cognitiva el decir esto no es posible, esto no combina. Y decimos, es que eso es bastante obvio. Y uno dice, eso no se puede hacer. Pero, ¿cuántas veces nosotros hemos pensado que tenemos altares a otros dioses, aunque no tengamos una estatua o una canasta de fruta? A veces hay dioses que son dioses que hay en el corazón. Personas a las que nosotros amamos más que a Dios, adoramos más que a Dios. Cosas materiales,
trabajos, profesiones que ocupan, decimos, es que Dios sabe es que Dios me dio esto, entonces, pero Dios me dio esto, pero nada de lo que Dios me da es para que esté por encima de Dios. Nada, ni tu trabajo, ni tu emprendimiento, ni tu negocio, ni tu profesión, ni tu carrera, ni tu familia. Dice, pero es posible, no me digas que ni mi familia, si mi familia, Dios sabe que tiene que estar, sí, tiene que estar aquí tu familia, pero encima de tu familia, Dios, para que a tu familia le vaya bien, Dios tiene que ocupar el primer lugar en tu vida y en tu casa. Si no, olvídalo. Seremos más. El problema de Israel es que llegaba momentos en que los israelitas le decían a Dios, queremos ser como las otras naciones. Y a veces uno piensa es que querían tener un rey. No solamente querían tener un rey, querían ser como las otras naciones. Y las otras naciones eran naciones idólatras, que tenían dioses que no eran Dios. Entonces dice que Asa, a pesar de lo que él había visto en sus generaciones anteriores, dice que Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios. Lo primero que nosotros necesitamos, luego sigue diciendo, además ordenó a los habitantes de Judá que adoraran al Señor Dios de sus antepasados y que obedecieran sus leyes y sus mandamientos. De este modo, Asa se deshizo de los altares paganos y de los altares de incienso que había en todas las ciudades. No era un asunto aislado que de repente había encontrado en un lugar. En todas las ciudades se había esparcido la idolatría. Cuando en tu casa hay idolatría, se esparce en toda tu casa. Y recuerden, me dice, pero es que yo no tengo un altar. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu casa? Nosotros podemos decirle, ustedes pueden decirle a sus hijos, Dios es importante, Dios es lo primero, Dios es lo máximo. Pero si no lo ve en la casa, si eso no se vive en la casa, si cualquier cosa es más importante que Dios, no importa cómo lo digamos, ellos van a aprender que eso no es cierto, que eso no funciona así. Yo siempre les cuento que nosotros nos llevaban nosotros, entre comillas, sufrimos una infancia terrible, porque a nosotros llegábamos a la iglesia, yo no sé ni qué hora eran, 8:30, 9 de la mañana, desde así, y nosotros sentaditos así, y usualmente nos sentaban en la primera o en la segunda línea, así es que no había cómo, no me llegaban los pies al piso, todavía no me llegan, pero es por otras circunstancias. Y eso era estar ahí sentadito desde que llegaba hasta 1:30, 2 de la tarde, usualmente éramos los últimos en irnos. Y uno dice, pero eso es un martirio, eso es una tortura, eso es un abuso contra los niños. Y usted escuchará, creyente, que dice, es que yo no puedo porque yo no puedo llevar a los niños, es que los niños tal cosa. Recuerdo una muchacha en la iglesia en Colón que llegaba, tenía tres niñas así, las tuvo como una detrás de la otra, y cargaba una aquí y la otra aquí de la mano, y llegaba, y encima, y del otro lado colgada la bolsa de los pañales, y llegaba, y era de mi tamaño ella, así que imagínense, ¿no? Y llegaba, en todos los cultos ella estaba con sus 3 niñas. ¿Por qué? Porque los padres tienen que asegurarse. Nosotros protestábamos y de adolescentes protestábamos y nos quejábamos y era una cosa, y en cuanto tuvimos edad no dejamos de ir a la iglesia, pero ya era más a nuestra manera, porque ya éramos adultos, ya éramos mayores de edad. Y un buen día mi papá se da cuenta de que mi hermano, que sí, que iba para la iglesia y se iba para otro lado porque era mayor de edad. Dice, no, es que ya yo soy mayor de edad. Y mi papá decía, bueno, eres mayor de edad, ustedes son mayores de edad, pero mientras vivan en mi casa, todo el mundo va para la iglesia. Y usted sabe que ahora, después de muchísimas décadas, agradecemos a Dios que esa haya sido la manera. Yo no le digo, haga como mis padres, yo no le estoy diciendo eso.
Lo que estoy diciendo es, fíjense lo que sucedió. Dice que Asa se deshizo lo que había en toda la ciudad y dice, y durante su reinado hubo tranquilidad. ¿Cómo peleamos nuestras batallas? ¿Cómo vamos a ganar las batallas? Usted quiere ganar las batallas en su casa. Ponga a Dios en primer lugar. Usted sabe cómo les decimos a los papás y a las mamás, ustedes están criando hijos probablemente en el periodo más difícil de la humanidad. Con lo que los padres del momento luchan es una cosa que es impresionante. Porque antes los padres de nosotros tenían que preocuparse por lo que nos enseñaban en la escuela, si acaso. Más que nada. Y ver qué compañeritos, qué amistades íbamos formando. Más que nada. Y cuando yo recuerdo una ocasión que mi hermano, el más chiquito, el que es pastor, se estaba metiendo, ya adolescente, y medio que hizo unas compañías ahí medio extrañas ahí en la colonia, en el barrio. Y mi papá lo fue chequeando, y cuando ya se fue poniendo como turbia el asunto, mi papá le dice, ¿sabes qué? Te vas conmigo. Mi papá se iba de gira a Colombia a predicar no sé en cuántas. Te vas conmigo. Y se lo llevó. Y eso hizo así, o sea, se rompió aquella cosa que estaba como tratando de engatusar a mi hermano. Los padres hoy día luchan contra las redes sociales, contra los medios de comunicación, contra la influencia de la escuela, contra la influencia de los compañeros, contra una cantidad de cosas que le dicen todo lo que tú piensas y lo que tú crees y te enseñan en tu casa está mal. Lo que es correcto es vivir de esta manera, que cada quien haga lo que quiera hacer. Y si te sientes bien, eso es lo único que importa. Dice que Asa, primero, antes de enfrentarse a cualquier enemigo, lo que hizo fue ponerse en orden con Dios. ¿Cómo viene tu año? Ya comenzamos a hacer nuestras programaciones de año. Hay quienes van comprando agendas, hay quienes van arreglando su agenda en su móvil, en su computadora, y comienzan a programar y a programar. Yo conozco gente tan organizada que ya tiene programado hasta los viajes que tiene pensado para el próximo año. Digo, yo no sé qué voy a comer mañana, ya ellos tienen organizado, ¿qué voy a comer mañana? Ya ellos tienen organizado todo lo que tienen para el próximo año. Y van planeando, y van organizando, y van distribuyendo. Y a veces yo me pregunto, ¿cuántos de esos planes nuestros han sido puestos primero en consideración delante del Señor? ¿Cuántos? Hicimos primero Asa, antes de ver qué problemas tenía, qué enemigos había, cuáles eran las ciudades complicadas que tenía alrededor. Lo primero que hizo fue ponerse en orden con Dios. ¿Quieres ganar tus batallas? No basta con sentarse y ser excelentes planificadores de ideas y poder escribir. Hay que ponerse bien con el Señor. Segundo lugar, ¿qué podemos aprender nosotros de la historia de Asa? Dice, en tiempo de paz, preparar defensa. Fíjense que dice que en el reinado de Asa hubo tranquilidad. Primero se enfrentó a la parte espiritual, estar bien con Dios, eliminar la idolatría, ponerse a cuentas y a él y a la ciudad, él como autoridad, como rey, ponerse a cuentas con Dios y decir, bueno, Dios, tú eres nuestro Dios. Y una vez que él hizo eso, dice el texto bíblico que él se dedicó a fortificar las ciudades que habían sido arrasadas, de alguna manera afectadas por enemigos en las generaciones anteriores de sus padres, de sus antepasados. Y no solamente edificó ciudades fortificadas, sino que preparó un ejército poderoso. Y dice el texto bíblico, Asa construyó en Judá
ciudades fortificadas, pues durante esos años el Señor le dio descanso. Como él puso a Dios en primer lugar, Dios le dio el descanso, el espacio para que él pudiera prepararse para cualquier eventualidad. Tú sabes que cuando estás bien en lo espiritual, en lo emocional, en lo económico, la idea no es dedicarse. Usted ve lo que a mí me encanta cuando vienen estas épocas, que la gente, a veces hay personas como que pasan todo el año ahorrando. Todo el año ahorran. Y en cuanto llega este tiempo, se gastan todo lo que ahorraron, 11 meses ahorrando para gastárselo todo en 3 días. Sin embargo, dice que cuando Dios le dio tiempo de descanso, de tranquilidad, de prosperidad, cuando no estaba en conflicto, no tenía ataques de ninguna parte, él se dedicó a preparar sus defensas. ¿Cuáles son tus defensas cuando te va bien? ¿Cuáles son tus defensas? Por un lado, conocer a tus enemigos. ¿Cuáles son? Y cuando digo los enemigos, no es que el vecino ese que me mira mal. No. Los enemigos comenzando con nosotros. Porque a veces nos descuidamos nosotros y no nos damos cuenta que tenemos que fortificar nuestras ciudades internas, que tenemos que aprender y recordar cuál es el problema nuestro interno, cuáles son aquellas áreas de nuestra vida en las que somos más propensos a fracasar, a fallar, a caernos, en qué área de nuestra vida es más atractivo el pecado, cuáles son nuestras áreas de necesidad. Porque donde está mi necesidad, yo puedo sucumbir a la tentación. Y nosotros hemos conocido personas que aman a Dios y que en tiempo en que están bien, no se han preparado y no han trabajado en su área de debilidad. Y luego vienen las crisis, han venido crisis económicas, crisis de empleo, crisis familiares y no tienen de dónde agarrar porque no se han ocupado en fortificar sus ciudades. Y dice que Asa fortificó las ciudades, pero además de fortificar las ciudades, él hizo algo más. Dice, Asa dijo a los de Judá: reconstruyamos esas ciudades y levantemos a su alrededor murallas con torres, puertas y cerrojos. No lo hizo a la mitad. O sea, identifica cuál es el problema y trabajó en todo el problema. No solamente dijo, bueno, voy a poner una torre, pero no voy a poner puerta. ¿Para qué pongo torre y no pongo puerta? Si el enemigo lo primero que va a hacer es pasar por la puerta, no va a hacer subirse a la torre. Puertas y cerrojos. Dice, el país todavía es nuestro. ¿Por qué? Porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Como lo hemos buscado, Él nos ha concedido estar en paz con nuestros vecinos. Y tuvieron mucho éxito en la reconstrucción de las ciudades. Primero, como lo hemos buscado, Él nos ha dado paz. Él nos ha provisto. Él ha estado con nosotros, lo hemos buscado. No es al revés. No es que yo voy a planificar mi año, voy a hacer esto, voy a hacer, y después le voy a decir, Dios, ahora que ya yo hice todo esto, bendícelo. O encárgate, o como decía mi abuela, ¿no? Cuídalo. No. El primero dice, como hemos buscado a nuestro Dios, Él nos ha concedido estar en paz con nuestros vecinos. Y dice, tuvieron mucho éxito en la reconstrucción de las ciudades. Pero además dice que Él estableció su ejército. Lo fortaleció. Dice, Asa contaba con un ejército de 300,000 soldados de Judá, los cuales portaban lanzas y escudos grandes. Además, con 280,000 benjamitas que portaban arcos y escudos pequeños.
Todos ellos eran guerreros valientes. No solamente el pensar, bueno, fíjense, la parte, de afuera, voy a reparar, voy a ver, voy a fortificar todo lo que está afuera, las ciudades, los muros, pero ¿y qué pasa con lo que está adentro? Dice que él también se dedicó a fortificar lo que estaba adentro, o sea, a las personas. A veces lo último que nosotros pensamos es en las personas con las que nosotros o convivimos, o trabajamos, o estamos en contacto. Y dice, bueno, pero yo no soy responsable de las personas con las que trabajo. No eres responsable de las personas con las que trabajas, pero eres responsable de saber con quién trabajas. Y eres responsable de saber de quién te rodeas y cómo son las personas con las que te rodeas. Y aquellos sobre los cuales tú tienes alguna influencia porque forman parte de tu entorno, ayudarlos a crecer. En primer lugar, ayudarles a conocer al Señor. Nosotros tenemos en estos creo que ya un par de meses hemos tenido una carga, mi esposo y yo. Pasamos por ahí y vemos en una de las calles de donde vivimos, hace creo que ya como un par de meses, vive un señor y vivía con su hija, ¿no? Él es adulto mayor, la hija también adulta, y hace un par de meses la hija vivía con él. La hija se suicidó. Y a este señor, mi esposo lo evangelizó, pero él no aceptó al Señor. Entonces su familia parece que se lo llevó al interior, a alguna parte, y la casa está cerrada. Pero cada vez que pasamos por ahí, es como ese peso de sentir lo que debe estar pasando este señor. Y mi esposo, yo sé que está pendiente de que, porque yo no lo conozco personalmente, pero mi esposo sí, de llegar y otra vez hablarle del Señor. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que pensar en que mi vida está bien, sino qué hay de aquellos que me rodean. ¿Cómo puedo ayudar a los que me rodean? ¿Cómo la iglesia puede hacer una diferencia? Ahorita que veníamos llegando se me partió el corazón. En el estacionamiento aquí debajo del restaurante hay un señor homeless, un indigente. Nunca había visto un indigente acostado durmiendo allí en el estacionamiento. Y nosotros somos una iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero es que no podemos estar ayudando a todo el mundo. Pero con esa excusa de que no podemos estar ayudando a todo el mundo, terminamos no ayudando a nadie. ¿Qué vamos a hacer? Jesús dijo, porque un día tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve preso y me visitaste. Y dice, ¿cuándo? ¿Cuándo tuviste hambre y te di de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te di de beber? ¿Cuándo estuviste preso y te visité? Y el Señor dice, por cuanto se lo hiciste a alguno de estos pequeños, fue como si me lo hubieras hecho a mí. Nuestras batallas no son solamente mis logros personales, lo que yo quiero, porque nos hemos dejado imbuir tanto la cosmovisión del mundo que pone al ser humano en el centro, y hasta pensamos que la Biblia se trata de mí, que habla de mí, que todo es para mí, que a Dios le importo yo, que todo tiene que ver conmigo. No, señores, todo se trata de Dios. El centro de todo es Dios. Y nosotros no podemos solo pensar que mis batallas son aquellas cosas que yo le voy a presentar a Dios en las que yo quiero tener éxito. Aquello que yo quiero superar, en aquello en lo que yo quiero mejorar, los planes que tengo para estar bien, para prosperar en mi negocio, para prosperar en mi familia, para prosperar en mis estudios. No es malo prosperar, no es malo que Dios te bendiga, pero Dios te bendice de todas maneras. Dios te va a dar de todas maneras.
Pero el problema es cuando nosotros estamos tan concentrados en que solo estoy esperando que Dios me bendiga y que Dios me dé. A veces no nos damos cuenta de que no somos el centro del mundo. Y tal vez Dios nos daría más y nos bendeciría más si nuestro corazón no estuviera tan aferrado e incluso amargado. ¿Usted sabe que hay cristianos amargados porque Dios no les da? Porque quieren que Dios les dé y que Dios haga y que Dios haga y Dios no hace y Dios no me da y Dios tal cosa y Dios le da a este y Dios le da a aquel y yo le estoy pidiendo y yo le estoy pidiendo. Pero ¿qué tanto estamos haciendo? ¿Qué tanto lo estamos poniendo a Él en primer lugar? ¿Qué tanto estamos considerando lo que Dios quiere para nosotros? Dice que eso hizo Asa. En tercer lugar, la paz no duró para siempre. Ellos tuvieron espacio para trabajar en el tiempo de paz, para prepararse, para poder defenderse, porque vivían en tiempos en donde las naciones enemigas se peleaban, nada parecido al presente. Ya eso no pasa, ya no hay guerras, ya no hay enemigos, ya no hay situaciones complicadas, ¿no? El ser humano ha sido igual a lo largo de toda su historia. Había enemigos, dice que ante el ataque, lo que hizo Asa fue buscar a Dios, no salir huyendo, permitir que Dios vaya al frente. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el ataque? Y cuando digo el ataque no necesariamente es que va a venir alguien a atacarte. Ante el problema, ante la crisis, ante la enfermedad, ante la situación difícil. Hay creyentes que se alejan de Dios. Hay creyentes que se apartan de Dios. Hay creyentes que se amargan con Dios. Hay creyentes que reniegan de Dios. Hay creyentes que evaden, que se esconden. Hay creyentes que permiten que la situación en su vida se desmorone. Hay creyentes que se acostumbran a la IA. Dice, la inteligencia artificial, no, al insomnio y la ansiedad. Y cuesta a veces distinguir entre aquel que dice que conoce a Dios y que tiene una relación con Dios, cuesta distinguirlo de aquel que no la tiene o que aún ni siquiera le conoce. Porque cuando le viene el problema, cuando surge la dificultad, lo que hace es o se esconde o huye o reniega de Dios o se planta en soberbia, se planta en su orgullo, se enoja contra Dios, cuestiona a Dios o va al frente él. Dice, yo me voy a encargar de esto. Es por mi fuerza, por mi sabiduría, por mi inteligencia, porque yo puedo, porque yo tengo contactos políticos, porque yo conozco aquí, porque yo conozco allá, porque yo sé de un abogado que pueda hacer como una trampita. Yo sé que hay, le voy a decir a Mario que está estudiando Derecho, le voy a decir a Claudette que es abogada, a ver si por ahí qué podemos hacer. Buscamos la manera de actuar conforme a nuestras conexiones, a nuestras fuerzas, y no entendemos que ante el ataque, en la crisis y el problema, tenemos que buscar a Dios, no salir huyendo. Yo conversaba en estos días con el pastor Daniel y yo le decía, yo he tenido que luchar en mi vida porque cuando las situaciones, a mí lo que me pasa, mi tendencia es que yo me desanimo. Y dice, ay pastora, ¿usted por qué dice esas cosas predicando? Usted debería ser la que nos dice, ánimo, vamos. No, o sea, esta carnecita. Y cada uno tiene una forma en la que reacciona casi que de manera automática ante la situación difícil, ante la decepción, ante la crisis, ante la enfermedad. Yo me imagino que yo pasé tantos años de mi vida enferma, cuando le digo tantos años, con dolor, con enfermedad, mi esposo es testigo de eso, que
Cada vez que ya yo me iba sintiendo como mejor, como que volvía. Entonces, esa sensación de que no importa lo que vaya haciendo, me vuelve el cuerpo a derrotar, me desanimaba. Y de ahí me quedó esa tendencia a que cuando las cosas se ponen difíciles, yo tiendo a desanimarme. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Quedarme, negar que me desanimo? No. Yo tengo que decirle, Señor, yo tengo un problema serio porque yo me desanimo. Pero ¿yo qué tengo que hacer? Buscar a Dios. No huir. Permitir que Dios vaya al frente, que Dios me defienda, que Dios se haga cargo. Dice, Sera el Cusita marchó contra ellos al frente de un ejército de 1,000,000 de soldados. Hoy no vamos a hablar de los números aquí. Y 300 carros de guerra, llegó hasta Maresá. Asa le salió al encuentro en el valle de Cefata y tomó posiciones cerca de Maresa. Allí Asa invocó al Señor su Dios y dijo, Señor, solo tú puedes ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Señor, tú eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. Tenía al enemigo enfrente, más poderoso que él, más numeroso que él, y que sus ejércitos y lo que él había preparado en tiempo de paz. Y sin embargo, Asa, en lugar de esconderse, en lugar de desanimarse, en lugar de deprimirse, en lugar de renegar contra Dios, en lugar de llenarse de ansiedad, lo que hizo fue invocar al Señor su Dios y decirle, Señor, solo tú puedes ayudar al débil. Ayúdanos, Señor, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido. Cuando estés en crisis, cuando sientas que la batalla es más fuerte que tú, cuando sientas que tus debilidades te abruman, cuando no sepas qué decisiones tomar, cuando se levante contra ti enemigo poderoso o situaciones difíciles, acuérdate del Señor y dile, Señor, solo tú puedes ayudarme, porque yo en ti confío, porque en tu nombre yo me muevo. ¿Ustedes se acuerdan cuando David se enfrentó a Goliat? Y dice el texto bíblico en el primer libro de Samuel, capítulo 17, que David fue y le dijo a Saúl, yo voy a ir contra ese gigante. Y Saúl primero no quería y luego el miedo de Saúl era más grande que cualquier otra cosa. Se convenció y le puso su armadura. Y era muy grande. Él no podía con la armadura de Saúl. Él no podía con las armas ajenas. Él no podía pelear las batallas con las armas de otro. Él tenía que usar sus propias armas. Las armas que él conocía, las armas que Dios le había enseñado a utilizar. Y él se quita la armadura y va contra Goliat y le dice, yo vengo contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has provocado. Un enemigo poderoso, un enemigo invencible, un enemigo que llenaba de miedo a todo Israel. Y sin embargo, David, que se piensa que todavía era prácticamente un adolescente cuando esta escena, él le dice a Saúl, yo vengo a ti en el nombre del Señor. En el nombre de quien tú peleas. En el nombre de quien tú te levantas cada mañana. En el nombre de quien tú vas a trabajar. En el nombre de quien tú pones a disposición de tu historia, de tu entorno, de tu vida, tus habilidades, tus dones, tus capacidades, tus relaciones personales. En el nombre de quien estamos viviendo. No en el nombre del Señor para vivir lo malo y hacer lo malo y vivir conforme al mundo. En el nombre del Señor para vivir conforme a Dios, para la gloria de Dios. Entonces nos irá bien. Entonces nos irá bien. Dice, tú, Señor, no permitas
que ningún mortal se alce contra ti. Y por último, contraataque. No solamente Asa oró al Señor, buscó a Dios, sino que actuó. Y dice que fue a la ofensiva, a recuperar el terreno perdido y ganar nuevos territorios. Vivir con Dios y vivir para Dios no significa que nosotros como creyentes tenemos que ser conformistas. A veces pensamos que lo que tenemos es lo único que vamos a alcanzar, que lo que ya logramos es nuestro límite y ese es mi techo. Y que ya a partir de ahí, bueno, yo tengo que ser agradecido con esto que Dios me dio, pero ya no hay más. Y ya no va a haber más para mí. Y pensamos que es suficiente con por lo menos mantenerme a salvo y guardar lo que ya tenemos. Y sin embargo, Dios puede no solamente darnos la victoria en aquello que nosotros estamos luchando, sino que Dios puede darte de vuelta aquello que se perdió. Le dice el profeta Joel, hablando de parte de Dios, dice, yo restituiré los años que se comió la oruga, el saltón y el revoltón, la langosta. Yo restituiré. ¿Tú y yo podemos restituir los años? No. ¿Podemos recuperar lo que hemos perdido en nuestra fuerza? No. Pero Dios puede darte de vuelta aquello que perdiste, aquello que no porque fuera valioso para ti, sino porque es valioso para Dios y Dios te lo dio. Y se perdió, Dios te lo puede dar, pero también Dios puede darte nuevos territorios. Puede darte cosas nuevas, puede darte cosas mejores. A veces nosotros pensamos que tenemos que conformarnos con lo poquito o con lo mediocre. Cuando mi esposo y yo nos vinimos de Honduras, hace ya muchísimos años, nosotros vivimos 3 años en Honduras, por eso es que amamos Honduras. Aprendimos mucho allá. Y amamos todo, nosotros amamos todo, ¿verdad? Todo de Tegus. Amamos la comida, amamos la gente, amamos la ciudad, amamos los restaurantes de comida rápida y los puestos del mercado. Aprendimos a amar esa ciudad, ese país. Y cuando nosotros regresamos como quien dice, de cero otra vez. Era como la segunda o tercera vez que de cero otra vez. De cero otra vez. Y de alguna manera, uno no se va dando cuenta de que uno como viene de cero otra vez, pasa de una situación en la que prácticamente queda sin nada y otra vez de cero, y otra vez vuelve y otra vez de cero. Y veníamos a acompañar a mi mamá que había quedado viuda y a levantar un CCI en Panamá. A eso veníamos. A eso vinimos y eso hicimos. Y sabe una cosa, por mucho tiempo nosotros, hablo por mí, no por mi esposo, pero esa sensación de que yo tenía que, me conformo con que tengo un lugar donde vivir. Me conformo, no es mío, pero tengo un lugar donde vivir. Es la casa de mi mamá. Me conformo porque tengo una recámara. Me conformo, siempre agradecida con el Señor, pero con esa sensación de, eso es lo que a mí me ha tocado en la vida. Y en los últimos años, la casa necesitaba, una casa de 50 años que casi sin mantenimiento, usted se imagina, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer nosotros? ¿De dónde? Para poder cambiar techo, reparar esto, reparar aquello. Más bien, tenemos que
amoldarnos y acostumbrarnos y seguir agradecidos y acomodados en nuestra realidad, porque es lo que nos ha tocado vivir. Pues fíjese que no, porque en estos años, no me pregunte de dónde, porque Dios es así, nosotros hemos podido muy lentamente, cambiar el techo, reparar aquí, reparar allá, cambiar. Y ahora, cuando vemos lo que se ha logrado y todavía lo que falta, ya no decimos ni modo. Es lo que nos ha tocado y tenemos que ser agradecidos. Ahora decimos, ayúdanos, Señor, a entender cómo vamos a hacer y de dónde nos vas a dar para cambiar el piso, para cambiar. ¿Por qué? Porque hay que ir a la ofensiva. Hay que recuperar el terreno que hemos perdido y hay que ganar nuevos territorios. Queremos veníamos una iglesia CCI en Panamá. ¿Tenemos que conformarnos con la iglesia como esté y como sea? No, porque la iglesia sufrirá ataques, momentos difíciles, momentos de desánimo, pero la iglesia es del Señor y nosotros vamos en el nombre del Señor en contraataque, a la ofensiva, a recuperar terreno perdido y a ganar nuevos territorios para Cristo. Esa es tu batalla. Dile al Señor, ¿contra quién tengo que pelear? ¿Contra quién? Contra mí misma. Primero contra ti. Y dile al Señor, Señor, enséñame a ponerte a ti en primer lugar. A dejar de poner todo. Ponemos todo, hermanos. Todo lo ponemos antes de Dios. Todo. Y tenemos buenas justificaciones y buenas excusas. Decimos, es que esto y esto y esto y esto. Es que esto y esto y esto y esto. Y tenemos una lista de todo lo que ponemos por encima de Dios. Tal vez te vaya bien por un tiempo, pero no estarás preparado o preparada para la batalla. Si Dios no está en primer lugar, cuando venga la crisis, no estarás preparado o preparada para defenderte. Cuando venga la crisis, no tendrás las ciudades fortificadas. No podrás discernir el ataque contra ti. Y mucho menos podrás contraatacar y ganar. ¿Por qué? Porque lo que aprendió este rey, dice el texto bíblico, que Dios le dio la victoria. El Señor derrotó a los cusitas cuando estos lucharon contra Asa y Judá. Los cusitas huyeron, pero Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar. La batalla la ganó Asa. Estuvo preparado todo ese tiempo preparándose para cuando llegara el momento de pelear. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estás preparándote para ganar? ¿Te estás conformando con la vida que tienes? ¿Piensas que ya es lo máximo que puedes lograr? ¿Estás dejando a Dios de lado y pensando que yo puedo dejar a Dios de lado porque como Dios me ama, de todas maneras Dios me va a bendecir, de todas maneras Dios me va a dar? ¿O estás creyéndole a Dios que si lo pones a Él en primer lugar, Dios puede hacer en tu vida y con tu vida aún lo que ni siquiera imaginas que Dios tiene preparado para ti? Pero hay que dar un paso de fe. Y hay que decirle, sí, Señor, yo te creo. Yo te creo. Yo era de las que le decía a mi esposo y le decía al Señor, primero dame todo lo que yo necesito, primero dame todo lo que yo necesito. Y cuando ya yo tenga todo lo que necesito, entonces ya yo me voy a atrever. Jamás fue cierto. Dios me ha ido dando lo que necesito en el momento que lo necesito. En todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos de la vida. ¿Qué necesitas de parte de Dios? Lo primero que necesitamos es estar bien con Él. Es decir, ¿de verdad le creo? ¿De verdad le conozco? ¿De verdad Él está en primer lugar en mi vida? ¿De verdad estoy confiando en Él?
de verdad me importa realmente Dios, como para que Él esté en el centro de mi casa, de mi corazón, de mi mente. Mientras eso no suceda, podemos pensar que estamos preparando defensa, que estamos planificando, que estamos haciendo, que estamos entendiendo, pero esos son los pasos siguientes. El primero es tener a Dios en primer lugar. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Dios, eres bueno. Y en primer lugar, Señor, queremos pedirte perdón. Porque muchas veces ni siquiera hemos tenido en cuenta que es necesario estar bien contigo. Que lo primero eres tú, no nosotros. No son mis sentimientos, mis emociones, mis deseos, mis pensamientos, mis conflictos, mis planes. Eres tú. Porque si tú estás en primer lugar, Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú lo dijiste, Señor, y todo lo demás será añadido. Y a veces no hemos entendido, Señor, ese concepto. Perdónanos por las veces que te hemos tratado como si tú estuvieras al servicio nuestro. Como si tú fueras un accesorio dentro de nuestro catálogo de dioses, al cual buscamos y pedimos conforme a nuestra conveniencia. Perdónanos cuando hemos puesto en nuestra vida a nuestras personas, a nuestras familias, a nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestras diversiones, nuestros placeres, todo lo que hemos puesto en tu lugar. Perdónanos, Dios. Así no podremos ganar las batallas a las cuales nos vamos a enfrentar, porque de seguro vienen tiempos buenos, sí, pero también vendrán tiempos difíciles. Momentos en los cuales tendremos que decidir si realmente tú eres el Señor de nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a adorarte, a ser agradecidos e incluso a ser amables contigo, a ser considerados y tener conciencia de tu presencia en nuestra vida, para no faltarte, para no ofenderte, para no contristar a tu Espíritu Santo. Enséñanos a vivir en tiempos difíciles con tu dirección, con tu sabiduría, con tu discernimiento, con un propósito real, Señor. Que se cumpla en nuestras vidas tu voluntad. Afirma en nosotros la obra de tus manos. Y que nuestro Señor Jesús, nuestro único Señor y Salvador, sea realmente en nuestra práctica diaria, en nuestra vida diaria, nuestro Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi vida, mi sueño.